¿Cómo hacer que un niño lea libros si no quiere leer libros? ¿Es vital e importante leer libros? ¿Es una cuestión elemental para nuestras vidas? Porque nuestras economías cada vez se están haciendo más hacia el conocimiento y la información, eso que llamamos hoy en día la sociedad de la información, sociedad del aprendizaje, donde el trabajo manual, mecánico y repetitivo está a punto de desaparecer en los próximos 30 o 40 años, y el único tipo de trabajo que va a existir es un trabajo cognitivo, de pensar. Y en este sentido, saber leer muchos informes, leer análisis, saber pensar las cosas, crear ideas, eso será algo fundamental en nuestras vidas. Entonces, si te acostumbras a leer y tú inculcas eso en tus hijos, eso va a ser una cualidad muy valiosa. Los padres tienen un impacto muy importante en sus hijos, porque los hijos, por psicología natural, los niños tienden a hacer lo que los padres ven que hacen. Los niños no aprenden escuchando tanto como aprenden copiando visualmente. Es decir, si un padre le dice a su hijo, no fumes, pero luego el padre fuma, pues eso es algo totalmente estúpido, porque la psicología del niño está hecho, y creo que la de todos los seres humanos, está hecho para que realmente seguimos y aprendemos lo que vemos, lo que otros hacen. Copiamos lo que otros hacen, en lugar de hacer lo que dicen que hagamos. Y es algo curioso porque no es de extrañar que a muchísimos niños no les gusta leer. A muchísimos niños, muchísima gente, a muchas personas no les gusta leer y no leen libros. ¿Y cómo podemos cambiar esta tendencia? Lo incorrecto que se hace en la actualidad es que se le dice a la gente, tienes que leer, y te obligo a leer, y si no lees te castigo, y se hacen este tipo de cosas, o te suspendo si no lees este libro. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio me obligaban a leer, es decir, no te ayudan ni estimulan de una manera real, y lo que voy a contar ahora mismo, la técnica de cómo pienso que es la mejor manera de hacer que un niño que no quiere leer aprenda a leer, y desarrolle su hábito por leer más, creo que esta será la mejor técnica. Y no esas técnicas de obligar, de forzar al niño a leer, de tienes que leer esto. Bueno, pues, ¿en qué consiste esto? Pues simplemente que el niño lea libros que le gustan, libros de temas que le atraen, y libros que sean muy visuales, libros que tengan muchas imágenes. Por ejemplo, como este libro. Este es un libro visual, es un libro con muchísimas imágenes y pocas palabras. Bueno, pues este es el tipo de libros, y libros como cómics. Este libro precisamente está en inglés. Si tú quieres que tu hijo aprenda inglés, cógele libros que sean visuales, que sean atractivos, de temas que le guste a él y que sean sencillos, muy sencillos de leer, que sean cosas sencillas. Cuando él tiene el interés es el motor esencial del aprendizaje. El aprendizaje, una de las cuestiones elementales en el aprendizaje es la motivación, que nos impulsa a aprender. Y la fuerza elemental que nos impulsa a aprender es tener interés en hacer cosas. En general, lo que nos impulsa a hacer cualquier cosa en la vida es tener interés. El interés es... existen 4 formas en cómo se manifiesta el interés. En el gusto, en necesidad, en curiosidad y en inquietud. Y el gusto es simplemente que te gusta del tema que estás leyendo. Entonces, cualquier tema que al niño le guste, coge y enséñales eso. Libros como estos, que de manera visual cuentan las cosas. Las palabras son muy simples y las explicaciones muy sencillas, y todo lo que se escribe aquí está representado en las imágenes, entonces es mucho más fácil y comprensible. Cuando yo estaba en el colegio, yo odiaba leer, y a mí no me gustaba, y me obligaban. Y el tipo de libros que me daban eran libros como estos. Libros, ya el solo hecho de ver un libro de unas 300 páginas me agobiaba, me aturullaba, me resultaba algo increíblemente agobiante. Y no es que
no es que quisiera escabuirme, no es que fuera una mala persona, no es que quisiera ser irresponsable en la vida, es que simplemente era así. No es que no quisiera hacerlo. Ahora leo mucho porque es parte de todo el trabajo de investigación y estudio que yo hago, pues me ayuda a comprender todo lo que hago. Durante mucho tiempo yo había estado diciendo, odio la lectura. Si yo leo es porque me ayuda a comprender y aprender las cosas. En realidad no odio la lectura, pero la odiaba por el colegio y por los profesores, por el sistema educativo, porque te obligan a leer cosas que uno de los efectos más dañinos del sistema es que hace que odies el conocimiento, haces que odies el estudio, el aprendizaje. Pero sin embargo el aprendizaje es algo que nos abre horizontes, que nos expande, que nos desarrolla, que nos hace crecer. Es algo positivo, es algo que nos transforma, que nos lleva a conseguir cosas que antes no éramos capaces de hacer. Es algo muy positivo y los niños desarrollan un odio y rechazo hacia el aprendizaje, hacia el estudio. Eso es fatídico, es uno de los efectos más dañinos que crea el colegio y el sistema educativo. Este es el tipo de libros que, si tu hijo no le gusta leer, jamás le des este tipo de libros. Jamás, jamás, jamás. Tienen que ser libros que le guste y libros con muchas imágenes. Porque los niños hoy en día somos personas que estamos hechos mucho a la imagen, al vídeo, a las imágenes. Eso significa que tendremos una muchísimo mayor facilidad de leer si empezamos por lo que tiene muchas imágenes. Ahora, existe una cosa muy importante en todo el proceso y es que si el niño empieza a leer con libros que son sencillos, libros que son con explicaciones básicas, como el de las imágenes, con el tiempo él se acostumbrará a leer más, a leer más, a leer más. Llegará un momento en el que tenga más capacidad de lectura y entonces saltará a libros con un poco más de imágenes. Este libro, por ejemplo, tiene muchas imágenes, pero a la vez tiene más texto que el otro, que era un poco con mucha más imágenes y menos texto. Este tiene mucha más letra. Si en algún momento, a medida que el chico vaya leyendo, él va a ir cada vez desarrollando un gusto mayor por la lectura. O no por la lectura, pero sí por querer saber más. Se habrá acostumbrado a leer, tendrá la habilidad, y entonces ya con poco esfuerzo ya será capaz de leerlo. Cuando me acuerdo cuando era pequeño, cuando trataba de leer las cosas, no lo comprendía. Me costaba demasiado. Me aturullaba. Me agobiaba. No era capaz de avanzar. Es como si tiras a un bebé a un río, pues se ahoga. Pues a mí me pasaba lo mismo. Me tiraban al río y me estaba ahogando. No era capaz de leer. Me decían, lee esto. Lo que tenía que hacer es que mis padres me ayudaban con la lectura. Yo tenía que entregar unos trabajos y lo que hacía es que mis padres se leían el libro, me hacían un resumen y entonces con eso hacía los deberes. Porque yo era incapaz de leer. Te aseguro que este es el tipo de libros que nos daban en el colegio. Es tan ridículo, tan absurdo. Va en contra del principio fundamental de estudiar según tus intereses. Cuando tú ves este libro siendo niño, es que te agobia. Lo interesante e interactivo que son los vídeos, las imágenes, todo. Y te dan estos libros. Incluso miremos la diferencia entre este libro, que es mucho letra, y letra pequeña y muchísimas páginas, no tiene ninguna imagen. Y veamos, por ejemplo, también un libro de economía. Pero, en cambio, este libro, una edición muchísimo más clara, una edición mucho más elegante, todo bien estructurado, los subtítulos con esquemas, con imágenes, con secciones de recuadro, con títulos intermedios, títulos y subtítulos con esquemas, separaciones. La edición está muchísimo mejor cuidada. Si tú a tu hijo le das libros como este, incluso este ya es un nivel mayor que ese primer libro. Libros como este. Este libro es para iniciarse
A mí me gusta mucho, aprendo muchísimo de manera visual, aprendo mucho más que de texto. Lo que pasa es que, claro, que cuando amplías tu comprensión de las cosas, pues tienes que ir a libros que tengan más texto, evidentemente, porque es donde está mucho más el conocimiento. Pero al principio tienes que empezar por esos libros de mucha más imagen. Bueno, pues este libro comparado a este otro de todo texto, este al menos es muchísimo mejor, una edición muchísimo más clara, muchísimo más elegante. Esto es lo que tienes que darle a tu hijo. Tienes que darle libros con buena edición, que están hechos de una manera muy clara, que están hechos de una manera atractiva, que están hechos de una manera interesante, que causan el interés en el niño. No puedes forzarle. Tienes que saber que tienes que inculcar en tu hijo una mentalidad responsable y que él quiera leer porque entiende que es importante. Todas las personas al final acabamos entendiendo qué es lo importante y lo positivo en nuestra vida. Y tras entenderlo, aplicamos las acciones que hemos comprendido que es lo importante. Tienes que confiar que a medida, si tú le inculcas y le dices, mira hijo, es importante leer, vas a estar en una sociedad donde si adquieres el hábito de lectura y desarrollas esa habilidad, vas a tener una habilidad muy importante en ti mismo, dentro de ti. Si tú le cuentas esto y se lo repites una y otra vez, mes tras mes, le estás inculcando y si tú eres un padre que cuida de él, que es lo normal, ¿no? Pues te va a hacer caso. Lo normal de un niño es que hace caso a sus padres. Si tú le das una educación de respeto y amor, él te va a respetar, te va a escuchar y te va a apreciar. Entonces, cuando tú le digas estas cosas, le digas, leer es importante, desarrolla esa habilidad. Quizás a lo mejor al principio, como a mí me pasaba, al principio le cuesta. Tienes que confiar en él. Simplemente dale libros que le gusten, libros que le sean fácil. Es súper importante lo de que sea fácil, porque a lo mejor cuando yo era pequeño, leer un libro como este era medio difícil, pero ahora para mí es súper fácil. Incluso leer un libro como este, cuando era pequeño, era súper difícil y súper agobiante, y ahora lo leo con bastante facilidad. Me sigue gustando muchísimo más este tipo de libros, pero al final encuentras un conocimiento algo más detallado en este tipo de libros. Sin embargo, considero que este tipo de libros deberían convertirse con una edición mucho más atractiva, y eso ayudaría muchísimo más la lectura. Es súper importante que confíes en tu hijo, que sepas que él acabará teniendo esa actitud responsable con la vida, que se la inculques en él, que tú lo practiques también, esa actitud responsable, para que él absorba esos valores de responsabilidad con su vida. Y eso hará que poco a poco vaya leyendo más, leyendo este libro, leyendo este otro. Siempre sabrá que tiene que acostumbrarse a leer porque es importante para desarrollar su habilidad de lectura, su habilidad de comprensión, y que es una habilidad súper importante para vivir en sociedad, para que sea capaz de que luego cuando llegue a una empresa tendrá que leer un montón de informes, tendrá que analizar un montón de datos. Si ya ha desarrollado esa capacidad de lectura ágil, no se desarrolla en un año, se desarrolla durante muchos años. Entonces es un proceso muy paulatino y no se puede corromper. Eso que se hace en el colegio y se obliga a los niños a leer es absurdo. Eso es lo que me hicieron a mí y lo que nos hacen a todos los niños. El Lazarillo de Tormes, el Don Quijote de la Mancha. ¡Qué estupidez tan grande! Esos libros son súper complejos, ni siquiera a mí me gusta ahora mismo. Me parecen aburridos. O sea, respeto a los expertos literarios que digan que el Don Quijote de la Mancha es una obra magistral. A mí personalmente no me gusta la literatura. Me gustan libros que me enseñan la historia, libros que me enseñan cómo funciona el mundo, la gestión empresarial, la economía, la sociedad. Me gustan libros que me explican las cosas, pero no la literatura. Si cuando estaba en el colegio me daban libros de literatura, y era tan aburrido, es lo contrario. Tienes que partir de lo que le interesa y dejar que de manera natural se desarrolle en él ese ritmo natural de crecer. Si lo fuerzas,
y le dices, no, tienes que leer este libro, tienes que cumplir con esta tarea. Ahí estás fallando, porque la cosa es que la psicología no ha desarrollado una herramienta que nos permita ver, este chico tiene la capacidad, es que lo que realmente pasa es que está siendo irresponsable y es un pasota y quiere escabullirse de sus deberes. No tenemos esa herramienta de la psicología que nos permita identificar de una manera precisa y exacta lo que la persona sabe y es capaz de hacer. Por eso es tan importante confiar y que inculques la actitud responsable, porque inculcando la actitud responsable dejas fuera la posibilidad de pensar que el niño será un pasota, de escabuirse de sus deberes, si le importa su vida, igual que te importa a ti, inculcarás ese valor en él, será responsable, leerá y con el tiempo desarrollará esa habilidad. Así que esta es la técnica de cómo pienso que debes ayudar a tu hijo a que desarrolle ese hábito de lectura.